Hola, buenas. Soy Alex Robles, vengo de parte de Iguales y de Iguales Social y bienvenidos a esta sesión que vamos a hacer sobre mediación, ciencia ciudadana e innovación social. Iguales e Iguales Social son dos asociaciones, una de la provincia de Salamanca y otra de la Universidad de Salamanca, para el colectivo LGTBQ+. Durante todo el curso realizamos actividades relacionadas con el colectivo, tanto para el colectivo como para gente fuera del colectivo, ya sean manifestaciones, realización de charlas, jornadas de sensibilización, y también tenemos contacto, por ejemplo, con la unidad de diversidad de la Universidad de Salamanca y con otros organismos dentro de Salamanca y de la universidad. Por ejemplo, durante la Feria de Bienvenida hemos estado haciendo pruebas rápidas del VIH, además de ofrecer información para todos aquellos que quisieran asociarse o tener algún tipo de participación dentro del colectivo. En esta sesión va a moderar Jesús Rey, que pertenece al Instituto de Filosofía del CSIC y a la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Bienvenido, Jesús. Jesús, no se te escucha. Sí, gracias, Alex. Sí, no sé si ahora se me escucha. Vale. Muchas gracias, Alex. Bueno, quería comenzar agradeciendo especialmente la invitación a la Universidad de Salamanca y al Instituto Universitario de Ciencias de la Educación por su invitación a este foro, y particularmente a Francisco Javier Frutos y Carmen López San Segundo, que dirigen y coordinan este foro Diversidades, por su amable invitación a participar en el mismo y a moderar esta quinta sesión, que vamos a celebrar en un formato de seminario y diálogo. Es una invitación que se produjo con la mediación del profesor Santiago López, director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, y que he aceptado encantado como investigador del Instituto de Filosofía del CSIC y miembro de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Antes de pasar a presentar a nuestros ponentes, a nuestros invitados, me gustaría hacer una breve presentación, una breve introducción en primer lugar de lo que es la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y cuál es un poco el motivo de que yo esté presente aquí en representación de esta asociación y de su relación con el tema que nos ocupa en este seminario de mediación, ciencia ciudadana e innovación social. La Asociación Española para el Avance de la Ciencia, la AEA, que es una asociación ciudadana, nacida con el objetivo de promover el diálogo entre ciencia y sociedad a través de 4 pilares. El primero de ellos es recuperar la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica en beneficio del interés general, tal y como recoge el artículo 44 de la Constitución Española, y no solo de la Constitución Española, de otras constituciones, pero en este caso de la Constitución Española. En segundo lugar, desarrollar actividades para acercar la ciencia y la sociedad. En tercer lugar, promover un pacto social por la ciencia, y esto es importante porque entendemos un pacto social como algo que va más allá de un pacto de Estado, fundamentalmente porque involucra al conjunto de la sociedad. Y en cuarto lugar, recuperar el concepto de ciencia como un derecho humano, que está recogido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya en el año 1948. La EAC se define, entre otras cosas, por su carácter inclusivo e incluyente. Es decir, como hizo en su día la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que nos sirvió de inspiración en su momento, la EAC acepta como socia a cualquier persona física o jurídica, ya sea del ámbito científico o de cualquier otro, siempre que tenga interés por la ciencia y por contribuir a su avance. Por lo tanto, la EAC es una asociación cívica, ciudadana, que cuenta con toda la ciudadanía para reflexionar y para proponer soluciones en las cuestiones críticas que nos afectan, como puede ser el cambio climático, empleo y juventud, pobreza infantil, sostenibilidad ambiental, sociedad digital,
y las dimensiones, en relación con todos estos temas, sus dimensiones técnicas, éticas, sociales y políticas. Por tanto, la EAC está abierta a toda la población, a cualquier persona que quiera participar en ella, ya sea científica o no. La EAC es una asociación muy reciente, nace en 2018 y ya en sus primeros años se ha visto inmersa en acontecimientos de extraordinaria relevancia para la sociedad y para el conocimiento científico. A nadie se le escapa, no se nos escapa, que se están dando momentos y circunstancias en los sistemas democráticos en los que el alejamiento de la realidad, la mirada desenfocada y la pasividad de gobernantes y gestores en muchos casos llegan incluso a afectar el funcionamiento de las instituciones, así como la cotidianidad y el bienestar de la población. En estas circunstancias, la acción, movilización y participación ciudadana adquieren una particular relevancia. La ciencia contemporánea se analiza frecuentemente como una institución social. Lejos están ya los tiempos en que era una actividad individual propia de una nobleza acomodada. En la actualidad, sin embargo, tiene más de actividad cooperativa, caracterizada por la colaboración y por el intercambio de conocimiento científico. Pero se ha hecho también una actividad más cercana a la ciudadanía, o al menos pretende serlo, principalmente en las sociedades democráticas más desarrolladas. Como la democracia, la ciencia contemporánea es también participación ciudadana. Recientemente lo está siendo a través de la creciente presencia de iniciativas de fomento de la relación bidireccional entre ciencia y sociedad. Son iniciativas que, como en el caso de la EAC, promueven el acercamiento de la ciencia a la sociedad, pero también el acercamiento de la ciudadanía a la ciencia. De ahí que consideremos que es un acercamiento bidireccional. Un acercamiento de la ciudadanía a la ciencia, al conocimiento científico, a las instituciones científicas y al pensamiento científico. Algunas de estas iniciativas que ya están bien implantadas, como pueden ser la ciencia ciudadana. Por otra parte, cada vez se anima más a la ciudadanía a preguntarse cómo se financia, organiza, produce y distribuye el conocimiento científico, incluso a tomar parte activa. Son muchas las voces que claman por una actitud crítica y científica por parte de la población a la hora de aproximarse y abordar los temas que les ocupan y preocupan, que nos ocupan y preocupan. Max Peruz, Premio Nobel de Química en 1962, en su libro ¿Es necesaria la ciencia?, con interrogación, ¿es necesaria la ciencia?, manifestaba que la ciencia es solo conocimiento y no tiene contenido político. Si bien por otra parte recordaba que la ciencia puede hacer al menos una modesta contribución orientando a la gente hacia una aptitud científica en los problemas políticos. Tal como defendía Karl Popper, un filósofo que ha prestado mucha atención a los métodos de la ciencia y su aplicación en la sociedad. Más recientemente, en un artículo publicado en la revista Scientific American, su autor, Robert Adler, afirma que un público que no comprende qué es la ciencia y cómo funciona no puede formarse opiniones relevantes sobre las políticas públicas. Y en este sentido plantea la necesidad de enseñar o educar a la gente para ser lo que él llama ciudadanos científicos, science citizens, capaces de aplicar el razonamiento científico y el pensamiento crítico para informar sus decisiones personales. Paradójicamente, en una época en la que somos presa del individualismo, lo que el filósofo Gilles Lipovetsky denomina el individualismo hipermoderno, la democracia y la acción ciudadana basada en el conocimiento, este tipo de ciudadanía científica, puede constituirse en una suerte de inteligencia colectiva, de sistema inteligente, fuente de soluciones. Esta reflexión sobre la participación ciudadana adquiere particular relevancia en estos momentos cuando se produce la tramitación, en España por ejemplo, la tramitación de leyes que tratan temas con una repercusión social tan importante y unas implicaciones científicas tan evidentes como es la eutanasia, el calentamiento global y el cambio climático o la transición energética o ecológica. Por otro lado, es obvio, todos lo sabemos, que estamos inmersos en problemas que requieren ciencia inteligencia colectiva en dosis intensivas, como la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, lo que a nosotros en nuestro grupo de trabajo nos gusta llamar más genéricamente emergencia medioambiental o pandemia ambiental.
Ambos, tanto la pandemia de COVID-19 como la ambiental, nos están colocando en una situación excepcional por su extensión y por su ámbito de influencia, que es global, en un mundo que se ha articulado recientemente sobre la globalización, el consumismo y el crecimiento ilimitado. Precisamente las dimensiones de estos desafíos están contribuyendo a poner ante nosotros, primero espectadores aturdidos y luego teniendo que ser agentes cooperadores, un claro ejemplo de inteligencia colectiva actuando frente a una amenaza común. En el caso de la COVID-19 hemos visto a la ciudadanía haciendo frente a la pandemia, coordinada en última instancia por los poderes públicos, todos respaldados por el conocimiento científico y por un buen número de profesionales en primer lugar, en primera línea de esta lucha colectiva. A pesar de algunos villanos que por ignorancia, irresponsabilidad o desprecio rehúsan sumarse a la colectividad o aprovechan para obtener un beneficio ilícito. Creo que esta reflexión puede servir de presentación a las intervenciones de nuestros dos ponentes. En este seminario que, como digo, hemos planteado en forma de mesa redonda de diálogo, un formato mixto de seminario-mesa redonda, en torno a los conceptos y prácticas de la mediación, la ciencia ciudadana y la innovación social, teniendo como sustrato la importancia de la colaboración, de la interacción, del intercambio en definitiva. Contamos para ello, y paso ahora a presentar a nuestros dos participantes, con dos destacadas figuras como son Jara Rocha y Marcos García, tras cuyas intervenciones tendremos ocasión de dar a los alumnos, al público presente, la palabra y la oportunidad de participar en el diálogo sobre los temas sobre los que versa el seminario. En primer lugar, participará Jara Rocha, que investiga, media y experimenta con los estudios culturales de la tecnología desde una sensibilidad antifa y transfeminista, como agente cultural independiente e interdependiente, atiende oblicuamente a urgencias semiótico-materiales de lo mundano. Participa en multitud de procesos colectivos, como son Volumetric Origins, Possible Bodies, The Underground Division, The Relearning Series, Digital Solidarity Networks en Rotterdam, Vibes and Links, Technology to Transgress en Bruselas, Naturoculturas son disturbios en Barcelona o el seminario Uraca en Madrid, entre otros. Yo creo que ella nos podrá explicar con más detalle algunas de estas iniciativas. Sus trabajos se han hecho públicos en libros, exposiciones, revistas, fanzines y festivales, y ha compartido ideas en espacios como Transmediale, MIP, Pixel, Sonic and Stokostan. A continuación tendremos la oportunidad de contar con Marcos García, que trabaja en el ámbito de los laboratorios ciudadanos y que entre 2003 y 2021 ha trabajado en Media Lab Prado. De 2004 a 2006 fue responsable del programa educativo y de mediación de Media Lab Madrid, junto con Laura Fernández, donde impulsaron el proyecto Interactivos, un formato de taller de prototipado colaborativo que sirvió de base para el desarrollo de Media Lab Prado y de su metodología de laboratorios ciudadanos. Entre 2007 y 2014, Marcos fue responsable del programa cultural de Media Lab Prado junto con Laura Fernández y entre 2014 y 2021 fue su director. Y sin más, yo voy a dar paso a los dos verdaderos protagonistas, Jara y Marcos, Marcos y Jara, para que, bueno, pues para que nos ilustren sobre los temas del seminario. Jara, cuando quieras, por favor. Claro, pues muchísimas gracias, Jesús, por la maravillosa presentación y también por haber traído como ya a la mesa tantas zonas de conversación. Bueno, solo como rapidísimamente explicitar la ilusión de compartir este espacio con vosotros, con todos vosotros. Pues, gracias también a los organizadores por la invitación. También es una suerte poder compartir espacio con Marcos siempre, porque bueno, ahora quizás os contaremos más como de nuestra historia o espacios-tiempos compartidos, pero
pero sin duda para mí Marcos ha sido como un compañero, como una figura muy importante, un modelo también en muchos aspectos a la hora de pensar y de articular práctica, ¿no? Un poco en las cunetas, ¿no? En ciertas periferias de la producción de conocimiento tecnocientífico. Que, bueno, tienen acceso, digamos, por la puerta de atrás a la producción de conocimiento científico con C mayúscula. Entonces, es una suerte siempre. Y también, solo como otro apunte antes de comenzar, me parece importante como dejar claro desde el principio que hoy estoy hablando desde la práctica, ¿no? Desde una práctica investigadora, sí, que sucede pues a veces en ámbitos como más propios del arte, ¿no? De la práctica artística, y otras tiene más que ver como con una investigación con las manos dentro de alguna herramienta técnica o de algún complejo infraestructural, pero siempre en colectivo, casi nunca trabajo individualmente y dentro de esa amalgama de prácticas desde las que hablo, que me parece importante como hacer explícito como cuál es mi lugar de enunciación, cuál es mi lugar de habla. Deciros que a esa forma de ese tipo de práctica con las personas con las que últimamente trabajo más cerca le llamamos investigación acción desobediente. Nos parece el aspecto de acción nos parece fundamental porque bueno, no es una práctica que se pueda permitir habitar solo los canales o los circuitos de circulación de conocimiento que ya existen, ¿no? Que suceden entre pares, entre iguales, si queréis, como de cierta zona epistémica o disciplinar, sino que nos parece importante detectar qué lenguajes, medios, soportes son los más oportunos para poder incidir directamente en el hacer mundo, ¿no? en las formas en las que el mundo se constituye. Cuando digo mundo lo digo de una manera muy amplia, pero después evidentemente ese mundo necesita ser, esa idea de mundo necesita ser como temporalmente recortada, acotada para poder hablar de una manera más rigurosa. Entonces, también quizás es importante decir que últimamente esos mundos, ese hacer mundo, lo hemos abordado desde una sensibilidad hacia el software y el hardware como objetos culturales, ¿no? Sí, sobre todo el software me parece muy importante, ¿no? Como señalar que hacer software es hacer mundo, porque hacer software es hacer cultura, ¿no? Y entonces las tomas de decisiones y las constelaciones que se activan o que quedan desactivadas, ¿no? Que están en activo o que están latentes o inactivas, pues son unas y no otras. Y eso nos lleva a una pregunta central cuando hablamos de ciencia ciudadana, es que la producción de conocimiento científico jamás es ni neutral ni inocente. Entonces, para poner un ejemplo muy específico, las comunidades de desarrollo de software que ponen las manos en ese hacer mundo, ¿no? que os decía, tienen sus propios canales para avanzar, ¿no? Para si queréis, innovar, aunque después vamos a problematizar esta noción de innovación situadamente. Y esos canales, por ejemplo, pueden ser las versiones del software para las que hay un sistema de participación muy específico, que es el reporte de errores. Entonces, como investigadoras transfeministas, que quizás incluso no tenemos, como en nuestro caso, como una capacidad, unas competencias para manipular el código de una herramienta de software directamente,
nos ha parecido muy interesante detectar que espacios de escritura, de lectoescritura, sí están accesibles y sí podemos habitar para tomar partido, ¿no? Para participar directamente en la manufactura de ese software, que es una forma de cultura más. Entonces, es una forma, digamos, como de hacer tecnociencias con tácticas de acción directa. La escritura de bug reports. Los bug reports, los reportes de error, son un tipo de literatura gris, si queréis, casi como de burocracia, muy propia de ese hacer mundo que es el software. Y entonces a esto le llamamos investigación-acción desobediente. Y la parte de desobediente tiene que ver con no podernos alinear, no podernos como sintonizar demasiado rígidamente con ningún ámbito disciplinar, ¿no? Sino que necesitamos dotarnos como de formas de desobediencia como constantes, muy mundanas, pero constantes ante los métodos propuestos por las distintas disciplinas, precisamente para llevar a cabo esa acción, esa práctica de investigación-acción de una manera como transversal. No nos podemos permitir calibrarnos con ninguna disciplina, sino que necesitamos establecer conversaciones e interlocutar con agentes que están en activo en ámbitos o en campos de producción tecnocientífica muy distintos y dispares. Y todo esto encaja dentro de, si queréis, como un marco o un paraguas más amplio de una sensibilidad, como de una genealogía de las tecnociencias queer, transfeministas, antifascistas, anticoloniales, ¿no? Que intentan de alguna manera mantenerse cerca del problema, ¿no? Abrazar esa complejidad, buscar los medios, los canales, los soportes, los lenguajes para circular conocimiento, pero desobedeciendo a las formas establecidas por algunas carencias que hemos detectado en esas formas establecidas. Bueno, eso quizás como por hacer explícito en lugar de enunciación. Después, con respecto a la conversación de hoy, claro, a mí me resuena absolutamente con esta práctica de la que os hablo, ¿no? De hecho, mediación sigue siendo como la nomenclatura que más me conecta, ¿no? Cuando hablo de mi práctica, ¿no? Que tiene a veces como tintes de comisariado, otras veces tintes de docencia, otras veces tintes como más artísticos, ¿no? De producción de una instalación o de una representación como puntual, porque siempre creo que la mediación, bueno, tiene que ver con prestar atención no solo a las entidades que constituyen como un ecosistema concreto, sino a las relaciones, los vínculos, ¿no? Las formas de socialización y de socialidad, ¿no? entre ellas. Cómo están configuradas esas relaciones importa. Y ahí es donde se da la práctica de la mediación. Entonces, bueno, después voy a intentar como explicar de qué manera en concreto habito esa nomenclatura o esa forma de llamar a la mediación. Pero antes quería también como quizás lanzar un par de matices desde los que igual después podemos recuperar una conversación, tanto a la hora de hablar de ciencia ciudadana como a la hora de hablar de innovación social. A la hora de hablar de ciencia ciudadana, bueno, ya he problematizado, si queréis, como las filtraciones que a veces sigue teniendo la ciencia como régimen rígido, aunque estoy muy de acuerdo con que ahora mismo ya es una cuestión como mucho más colectiva, ¿no? e incluso cooperativa hasta cierto punto. Sin embargo, la noción de ciudadanía con respecto a la noción de ciencia sí que me genera como alguna sospecha, como un poco más agitante, ¿no? o agitadora, porque
Bueno, me parece que es una categoría, es un corte en el modo de existencia que ya trae consigo como cierto sesgo, si queréis, como incluso administrativo. Es una forma de entender el lugar de agencia, ¿no? Como que ya tiene una conexión con cierta noción de lo público, muy participado por una estructura administrativa de lo público y, por decirlo como muy rápido, no todas las personas son ciudadanas, pero es que además me parece que los procesos colaborativos de los que igual merece la pena hablar ni siquiera están solo participados por personas, ¿no? Entonces, ¿cómo llamar a esos entramados tecnocientíficos en los que la unidad de agencia ya no es el ciudadano o la ciudadana, sino que necesita circular como por modos de existencia y de relacionalidad como algo más complejos, ¿no? O un poco más acá o más allá de la noción de ciudadanía. ¿Cuál es la unidad mínima de agencia? Pues no sé si es la persona o si necesitamos hablar de red o incluso de ecosistemas de prácticas, ¿no? Entonces, esta es una cosa que quería como traer aquí, como poner un poquito en suspensión para después hablar de esa noción de lo colectivo, ¿no? Como que entiendo que es a lo que rápidamente intenta apelar la noción de ciudadanía, pero ¿cómo podemos hablar de esos ensamblajes no solo humanos, por ejemplo? O incluso poner un poco en una zona un poco más ambigua la noción de humanidad, como hacía Silvia Winter, hablar de ser humano como una praxis, ¿no? como un acontecer, como un poco impugnando la categoría misma de lo humano. Que también, bueno, estábamos hablando de derechos humanos antes, ¿no? Como que eso puede suceder en capas coexistentes, ¿eh? No significa como cancelar una nomenclatura completa, sino como de pensar, si queréis, en pequeñas operaciones de acupuntura, ¿no? En los propios conceptos que a veces tienden a anquilosar como ideas. Y creo que hoy hemos venido aquí como para hacer una operación casi como contraria, ¿no? Como abrir, ¿no? Abrir los posibles para tener esta conversación. Bueno, y la otra cuestión que me parecía importante quizás problematizar entre todos es la de innovación social. Evidentemente entendemos a qué se refiere, pero si nos paramos a pensar en esa noción de innovación, hay quizás algo demasiado lineal, demasiado desarrollista, demasiado como dependiente del avance tecnocientífico, que conecta con unos valores de optimización, de eficacia, de eficiencia y de crecimiento, con los que la ciencia moderna se ha alineado demasiado a menudo y demasiado contundentemente. Entonces, ¿cómo podemos hablar de eso, de esa forma de cuidados, ¿no? De esa forma de problematización, de apertura de los posibles, a la que entiendo que también se intenta hacer referencia cuando se nombra la innovación social, sin invocar desde la nomenclatura misma de la innovación a esa cuestión del desarrollismo, del progreso, de la linealidad del tiempo y, en definitiva, de la innovación totalitaria que está arrastrada por decisiones muy mundanas, pero muy peligrosas, por ejemplo, anidadas en las herramientas y en los lenguajes, en las infraestructuras, en los protocolos con los que hacemos el día a día también en la producción de conocimiento tecnocientífico, ¿no? Entonces, por decirlo de otra manera, es una pregunta acerca de los valores intrínsecos, ¿no? de esa innovación social de la ciencia, ¿no? Tiene que ver solo con dar respuestas, con ofrecer soluciones,
tiene que ver con una actitud, si queréis, como finalista, de optimización, eficacia, eficiencia, legibilidad, coherencia, o se puede permitir ese ensanchamiento de los posibles del conocimiento tecnocientífico, otras actitudes menos lineales, no progresistas, no necesariamente coherentes, de legibilidad situada y parcial, en conexión con otras genealogías, quizás no tan centrales, otros modos de existencia quizás no tan representados. Y bueno, la cuestión del tiempo, que está ahí en lo nuevo de innovación, es fundamental, ¿no? He hablado de lo no lineal, pero esto me ayuda también a conectar con otro asunto que quería traer a la conversación, que es la cuestión de las escalas, ¿no? Si nos sirven como puntualmente los cambios de escala de lo micro de lo micropolítico, si queréis, a lo mesopolítico y a lo macropolítico de la producción de conocimiento científico, a la hora de preguntarnos por esa categoría de lo social, ¿no? Que es un poco volátil a veces, y lo mismo con la cuestión espacial, ¿no? De lo micro a lo meso a lo macro. No digo que esta tenga que ser la forma de abordaje de la pregunta por la complejidad en la producción de conocimiento tecnocientífico, pero pregunto, sin embargo, qué implicaciones tiene incorporar esos desplazamientos de escala para complejizar la pregunta o la atención ante prácticas de mediación, de llamada ciencia ciudadana o de llamada innovación social. Entonces, con respecto a todo esto y sobre todo, por ejemplo, la cuestión de la agencia, ¿no? La distribución de agencias que decía antes, cuál es la unidad de agencia cuando hablamos de este tipo de prácticas. Me parece que es interesante la figuración del cualquiera que trae Luis Moreno Caballud cuando habla de culturas del cualquiera en los procesos de agitación como ciudadana, ¿no? Ese cualquiera, claro, es una persona cualquiera, no son todas las personas, o es un agente social cualquiera, no son todos los agentes sociales, ¿no? Creo que nos ayuda a detener por un momento como el flujo de las asunciones, ¿no? Y pararnos a preguntarnos por sesgos variados, por ejemplo, de género, sexualidad, de capacidad, de edad, de clase, de procedencia, de raza, de disciplina tecnocientífica incluso. Y me interesa también cómo esta cuestión del cualquiera aparece de forma negativa también en algunos ámbitos de producción de experimentación transfeminista, ¿no? Como en los que se han necesitado diseñar nuevas licencias, por ejemplo, ¿no? La licencia es la licencia que se le pone a un objeto tecnocientífico, ¿no? Un objeto de conocimiento es fundamental para cerrar o abrir los circuitos por los que va a ser circulado y para determinar qué tipo de usos, qué tipo de vínculos se puede tener con ese objeto en concreto, ¿no? Entonces, si bien somos un poco herederas de la cultura libre y del open access, desde las tecnociencias queer y transfeministas contemporáneas se está empezando a considerar quién es ese cualquiera, ¿no? Y qué significa que se puede hacer cualquier uso en cualquier término de las producciones de conocimiento tecnocientífico. Entonces, hay, por ejemplo, la licencia Not for Any, que en realidad no es una licencia, no es un sello, así como que se le pone al objeto y listo, ¿no? O sea, no para cualquiera, sino que trae consigo como todo un kit de análisis, ¿no? de afinar la atención de qué significa ese de que cualquiera lo puede utilizar. Tiene un carácter, por ejemplo, inamovible, o se puede reconsiderar situadamente si ese uso es dañino, ¿no? O tiene algún daño notable para la comunidad o para las personas o para los agentes
culturales que han estado trabajando en ello, ¿no? Entonces esa cosa de no para cualquiera me parecía interesante, tanto el cualquiera como el no para cualquiera, como figuraciones que ayudan a hablar de la distribución de las agencias en la producción de conocimiento tecnocientífico. Y solo para terminar, porque no quiero tomar más tiempo, creo que las formas, como os avanzaba antes, cuando hablamos de mediación, aunque sabemos que estamos hablando de los vínculos, del trabajo que se da en las relaciones y no tanto en los ítems que se dan encuentro en una situación, es importantísimo en la mediación incorporar actitudes no buenistas, ¿no? Como la mediación no es buena per se, de hecho, o más bien, la mediación para provocar vínculos entre agentes no es buena per se, ¿no? Puede ser urgente problematizar vínculos, puede ser urgente como desmontarlos, ¿no? Desactivarlos, porque hay vínculos que llevan demasiado tiempo sucediendo, hay vínculos que son demasiado robustos y hay vínculos que participan en una red de dependencias dañinas, ¿no? Tóxicas, si me permitís el término, precisamente para, si lo que queremos es innovar o ensanchar los posibles, ¿no? Entonces, creo que la mediación necesita hacerse cargo también de facilitar el disenso, no solo avanzar en una lógica del consenso, ¿no? De ese consenso entre cualesquiera, pero también facilitar el disenso, ¿no? Como dotarse de condiciones materiales y de interlocución y semióticas para disentir. Entonces, bueno, digamos que podemos hablar de mediaciones de distintos tipos. Hay mediación generativa, ¿no? Como que genera vínculos, hay mediaciones problematizadoras, ¿no? Como que los problematizan. Hay algunas que son facilitadoras, que simplemente están ahí como para acompañar, ¿no? O como permitir que algunas cosas que igual suceden de manera como muy frágil y vulnerable puedan efectuarse. Y ahí creo que el trabajo desde lo público y desde los, si queréis, como comunes situados son fundamentales. Y también hay otras formas de mediación que, por recuperar la cuestión esta no lineal del tiempo, que pueden pasar a través, o sea, pueden ser transtemporales, ¿no? Pasar a través del tiempo. Por ejemplo, el dispositivo de un archivo, ¿no? O de una investigación arqueológica. Esas son formas de mediación también, ¿no? Que igual ayudan a no trabajar con fotos fijas y rígidas de una socialidad, sino a entrever relacionalidades y socialidades que están pasando también en simultáneo, que están ahí latentes. No me voy a extender más, creo que después en la conversación vamos a tener ocasión de hablar de muchas otras cosas. Gracias. Muchas gracias, Jara. Bueno, como habréis podido ver, el caso de Jara es paradigmático de caso problemático para un moderador. Porque es que, por un lado, estás deseando que acabe para ajustarte a los tiempos y por otro lado estás diciendo, por favor, que no acabe nunca porque es interesantísimo, ¿no? Estaríamos aquí, yo por lo menos estaría muchísimo más tiempo. Muchas gracias, Jara. Me ha parecido que, bueno, la diversidad de temas que nos has dejado sobre la mesa, desde la investigación, acción desobediente, la conceptualización de la ciudadanía, la unidad mínima de agencia, temas de innovación social, el ensanchamiento de los posibles, has hablado de la utilidad del disenso y no solo del consenso y de cómo los vínculos y la mediación no son buenos per se, ¿no? De esas actitudes buenistas, o de la importancia que tienen el prestar atención a las relaciones, ¿no? No solo a las entidades, sino a las relaciones. Temas todos ellos que nos darían pues, casi para un seminario cada uno de ellos. Voy a dar la palabra ahora a Marcos García, que creo que como moderador me va a poner en el mismo brete que Jara, y estamos deseando escucharte, Marcos, cuando quieras. Bueno, no, voy a intentar mirar el tiempo y si me voy pasando me avisas, ¿no? Porque yo creo que también es interesante, ¿no? que hablemos.
También me gustaría mucho agradecer, ¿no? a los organizadores del Foro Diversidades, a Maika, a Francisco, vamos, a todo el equipo de USAL y también a ti, Jesús, por el cuidado que has tenido y todas las conversaciones previas, ¿no? en la organización de la mesa. Y también, bueno, para mí una alegría increíble compartir esta sesión con Jara, escuchar, bueno, pues todo no sé, me parece que es como un discurso muy afinado de cosas que son intereses comunes, ¿no? Que hemos compartido desde hace tiempo y ver bueno, cómo ha ido, no sé, refinando muchísimo, ¿no? Con un montón de aportaciones que creo que son muy sugerentes. Ojalá que yo pueda recoger algunas. Seguramente no voy a poder recoger todas, pero creo que para el debate creo que puede estar muy bien. Bueno, yo creo que o sea, las nociones de mediación, de ciencia ciudadana y de innovación social, creo que las habéis ya perfilado muy bien. Así que ya directamente me gustaría hablar de una pregunta que surgió en la preparación de esta mesa que a mí me parece que puede ser fértil, ¿no? La pregunta de si hay como una crisis, ¿no? de la colaboración o de qué tipo de colaboración podría haber crisis, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurre que hay dos retos que también creo que habéis planteado. Uno podría ser el de la colaboración entre campos de conocimiento, podemos decir campos de conocimiento ya consolidados, y luego también la colaboración entre distintos niveles de especialización, que también me gustaría como denominar también distintos modos de saber o distintas formas de conocimiento, ¿no? Porque si hablamos solo de niveles de especialización, ya parece que se reconoce como un determinado tipo de conocimiento que, bueno, que uno gradualmente va adquiriendo experiencia sobre él, y creo que hablar de otras formas de conocimiento también alude un poco a la crisis, podríamos decir, otra crisis, de los sistemas expertos o de los sistemas solo basados en los expertos, ¿no? Que sería, yo creo, el tipo de prácticas que se introducen yo creo, desde no sé, desde la idea de la ciencia ciudadana, que luego también podemos hablar que es algo digamos, que luego en la práctica se plantea de maneras muy diversas, ¿no? Entonces, como que no hay una sola manera de llevar a cabo proyectos de ciencia ciudadana, sino que también, bueno, pues hay un campo de tensiones que creo que es interesante que hablemos. Cuando decía, ¿no?, crisis de las instituciones, lo hacía pensando crisis de la colaboración, pensando en que las instituciones que hemos heredado facilitan determinadas formas de cooperación, pero dificultan otras, ¿no? Otras formas de colaboración que yo resumiría en formas de cooperación basadas en la autoorganización. O sea, no facilitan que las personas se puedan organizar entre sí, ¿no? No hay tantos lugares que faciliten eso, menos las instituciones. ¿Por qué creo que podemos decir o qué tipo de colaboración facilitan las instituciones? Pues yo creo que en las instituciones que hemos heredado predomina como un modelo, un paradigma que podríamos decir que es el de la comunicación, ¿no? Que es también un tipo de comunicación basado sobre todo en la transmisión, en una manera de pensar la eficacia y en un rechazo, también diría yo, no sé, a muchos ingredientes de la vida que no tienen cabida, ¿no? Como lo inesperado, el conflicto, la pluralidad, lo heterogéneo, ¿no? Lo que no es fácil de encasillar en los esquemas heredados, es difícil, ¿no?, que pueda entrar en las instituciones. También los afectos, ¿no? Todas las dimensiones afectivas suelen tener poca cabida, ¿no?, en las instituciones. Y he apuntado aquí, ¿no?, una idea que ha expresado Jara que me ha gustado mucho cuando dicen que en sus prácticas de investigación tienen que ver con mantenerse cerca del problema, ¿no? Y yo creo que de alguna manera las instituciones que hemos heredado lo que hacen es alejarnos, ¿no?,
de los problemas y de hecho suelen plantearse más como respuestas, ¿no? Como soluciones, ¿no? Ya a los problemas, o con una dialéctica, ¿no? Problema-solución, que me parece que es poco fértil, ¿no? ¿Qué formas de cooperación, antes de ir al tipo de instituciones que podrían facilitar otras maneras de cooperación? Describiré qué tipo de formas de colaboración surgen, por ejemplo, en contextos como los de desastre, ¿no? Cuando ocurre una catástrofe, pues es verdad que muchas veces, bueno, pues cunde el pánico, a veces la gente pues busca a veces, ¿no? También salvarse como pueda, ¿no? Y pensando solo en el interés propio, pero también sucede lo contrario, ¿no? Que se empiezan a generar redes de apoyo mutuo, hay una capacidad de improvisación, de experimentación, de creación de infraestructuras para que a nadie le falte, ¿no? las necesidades básicas para vivir, para ayudar a los enfermos, se montan comedores para dar de comer. Entonces son momentos, curiosamente, ¿no? De muchísima tensión, de mucha dificultad, pero también momentos también de mucha alegría, ¿no? de convivencia intensa, y mucha gente que ha vivido situaciones de este tipo, ¿no? De desastre, lo recuerda de manera ambivalente, ¿no? Como de los momentos peores de su vida, pero también de los más felices, ¿no? Entonces, la pregunta sería si tenemos esa capacidad, ¿no? de autoorganizarnos, de generar esas infraestructuras, ¿no? que facilitan la vida en común, ¿no? De manera tan fácil, porque es cierto que luego, una vez que pasa, ¿no? los momentos de desastre, como que volvemos a situaciones previas, ¿no? Que son más podemos decir, de distanciamiento social, ¿no? Bueno, pues no sé si como de regreso, ¿no? Más a lo privado, ¿no? de la vida. Entonces, esa sería, yo creo, como también la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Desde la gente que estamos compensando, la idea esta de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Como esas infraestructuras, esas instituciones que permiten, que favorecen, ¿no? la colaboración, que favorecen la experimentación, es decir, están abiertos a lo inesperado. Al favorecer la colaboración, entienden digamos que la vida sobre todo tiene que ver con una interdependencia, ¿no? Dependemos unos de otros, y que favorecen también un modelo de comunicación que no es el de transmitir, ¿no? Un mensaje, transmitir un servicio, sino de facilitar un lugar de autoorganización para la producción no sé, de iniciativas, de infraestructuras, de herramientas, de cualquier cosa que busque, ¿no? Mejorar la vida en un lugar, ¿no? Bueno, entonces, también decía antes que el modelo de instituciones que hemos heredado, muy basado, ¿no? en esta idea de la transmisión y una manera de entender la comunicación, también como que se apoya en una forma de medir la eficacia, ¿no? Como decía antes, también como pensando en la lógica esta de problema-solución, ¿no? Y entonces ahí me gustaría, y también para seguir hablando de que son los laboratorios ciudadanos, pensar cómo podemos medir la incidencia de lo que sucede en un laboratorio ciudadano, ¿no? Cómo los laboratorios ciudadanos primero facilitan esos lugares de encuentro entre personas diferentes, de campos distintos, con experiencias distintas. Algunos vienen de la academia, otros vienen de la administración pública, otras son vecinas y vecinos de un lugar, digamos, de su especialidad es la experiencia en ese territorio, son sus propios, no sé, sus propios problemas, sus propios deseos, pero también puede haber, no sé, colectivos ya más organizados, de activistas,
bueno, cómo facilitar la conexión en esa diversidad, ¿no? También estaría bien, que eso no lo hemos pensado suficiente, ¿no? No solo con una perspectiva, digamos, antropocéntrica, ¿no? Pensado solo en que estamos trabajando con humanos, sino en un contexto mucho más amplio, ¿no? En que hay otras especies, hay, ¿no?, otras cosas, otros objetos que también hay que cuidar, ¿no? Cómo incorporar eso. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos en concreto a partir, yo lo cuento a partir de la experiencia de Media Lab Prado, a través como de unos modos de hacer, unas metodologías, se puede decir, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, pues es algo que se puede adaptar y se puede replicar. En el fondo lo que se trata es de mantener viva la pregunta de cómo habilitar esos lugares, ¿no?, de encuentro entre diferentes, en el que estén abiertos a cualquiera, como decía antes Jara, y que permitan la experimentación y, bueno, pues la producción también, no solo de conocimiento o de objetos, sino también a la vez de producción de nuevas comunidades, ¿no?, de comunidades de práctica, de aprendizaje, ¿no?, porque en cada nuevo proyecto reúne a personas que antes no se conocían y que de repente ahí se construyen unos vínculos. Entonces, para hacer eso, ¿no?, ahí vendrían como estos modos de hacer que tienen que ver con convocatorias abiertas, ¿no? La convocatoria abierta también como una forma, ¿no?, de preguntar o de preguntarnos qué podemos hacer, ¿no? Normalmente se enmarca dentro de un tema, ¿no? Pero, pues, yo qué sé, ¿qué podemos hacer para, no sé, para pensar la alimentación o la movilidad en la ciudad o la relación entre, no sé, magia y tecnología o los datos y la privacidad en la red? No sé, las temáticas son muy diversas, siempre intentando que sea lo más amplio posible para, poder atraer a personas diversas. O sea, que no se entienda que está dirigido solo a un tipo de perfil o a un campo de conocimiento concreto, ¿no? Entonces, una vez que se abre una convocatoria de proyectos y se seleccionan algunos de ellos, luego sale una segunda convocatoria, que esta es la clave de todo, ¿no?, que es la que permite articular esas nuevas colaboraciones con cualquiera, ¿no? Que es la convocatoria a colaboradores. Se publican los proyectos que buscan siempre perfiles, ¿no?, de, pues a mí me gustaría que viniera a este proyecto un diseñador o una, o sea, arquitecta, lo que sea, ¿no?, abogado, y siempre, pero siempre con una frase de decir, bueno, y cualquier persona interesada que crea que puede aportar algo, ¿no? Aquí diría que sería, por supuesto, no solo una reunión de expertos, sino efectivamente de cualquiera, ¿no? Y entonces luego vendría el siguiente momento, que es cuando ya ha estado un tiempo abierta la convocatoria de colaboradores, es cuando se junta todo el mundo en lo que llamamos un taller de prototipado colaborativo, donde se montan los equipos de trabajo y todos a la vez, ¿no?, empiezan a construir, ¿no?, esos proyectos, empiezan a materializarlos, ¿no? La idea de prototipado es cómo esas ideas, esas propuestas se pueden llevar a la práctica, ¿no?, y se pueden materializar. Y entonces yo diría que aparte, digamos, antes decía de los proyectos que surjan, ¿no?, los prototipos que surgen del taller y de las comunidades que se forman, también hay como un ambiente, ¿no?, como algo que se genera de manera colectiva, un tanto indirecta, por el hecho de que se junten todos en un mismo lugar, ¿no? Es como un bullicio que no se puede dar si cada proyecto se reúne por separado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos intuye la posibilidad, ¿no?, se está prototipando también como un nuevo o una nueva institución en ese lugar, ¿no? Una nueva institución que lo que hace es facilitar estos, ¿no?, procesos de experimentación y de autoorganización. Bueno, el cuarto modo de hacer sería la documentación, ¿no? Cómo compartir los aprendizajes que se dan ahí, cómo compartir los resultados, y eso sobre todo es un reto, ¿no? O sea que ahí no hay una fórmula perfecta. De hecho, yo creo que, bueno, Jara tiene mucho conocimiento en cómo las comunidades de software libre documentan el software, ¿no?, y cómo es clave para poder entender. Antes hablaba como del el reporte, ¿no?, de
back report, ¿no? Cuando se comunican los errores, es como una manera también de documentar o de comunicarse, que creo que es interesante. Pues algo así, ¿no? Como pues cogiendo una metáfora también de la ciencia, podría ser como el cuaderno de laboratorio, ¿no? En el que se incluyen las cosas de los experimentos, pero también otros detalles que se considera que pueden influir, ¿no? Y por último, creo que que es la clave digamos, de toda la práctica de los laboratorios ciudadanos, es la mediación, ¿no? Que es como lo que resume todo, ¿no? Como la idea de cómo podemos hacer un lugar que sea realmente hospitalario, ¿no? Y abierto, accesible, a que cualquiera pueda involucrarse. Y ahí, pues, también creo que es interesante pensar que que las formas de apertura a veces requieren de ciertos cierres. Me ha gustado mucho la idea que proponía Jara de cuidar los vínculos, porque el mediador no solo genera vínculos, también los cuida y a lo mejor en algunos casos, pues a lo mejor tiene que también ayudar a disolverlos. La idea de que se abre un espacio que más que facilitar el conflicto, porque bueno, cuando se junta gente es inevitable que haya conflictos, pero sí que es un lugar donde poder, yo creo, transformarlos, ¿no? Donde hacer de esa experiencia, pues no sé, un aprendizaje significativo y poder, bueno, saber que los aprendizajes precisamente, ¿no? y el reto, digamos, de la convivencia y de la vida en común está precisamente bueno, pues en poder manejar o, no sé, transformar los conflictos, no en rechazarlos. Entonces creo que lo voy a dejar aquí porque ya me estoy, creo que excediendo y tenía algunas cosas más, porque, bueno, solo para dar, o sea, es que se me ha olvidado solo una cosa, se me ha olvidado poner ejemplos de proyectos que se hacen en los laboratorios ciudadanos, porque si no queda a lo mejor un poco abstracto. Voy a enumerar así, pero no sé, pues por ejemplo ahora se me ocurre unos chicos del distrito de Villaverde que en un laboratorio ciudadano que se hizo allí propusieron construir unas barras para hacer ejercicio en el parque, porque no había. Entonces, bueno, pues ahí se generó todo un equipo de trabajo para ver cómo montar unas barras de ejercicio en el parque, cuando en el fondo pues uno no puede llegar ahí y clavar las barras y ya está, ¿no? Como poner un mueble urbano. Pero hay maneras, por ejemplo, lo que recomendaron los arquitectos especialistas en este tipo de acciones era que las barras había que ponerlas sobre unos bidones de cemento, de tal manera que no se clavaban en el suelo. Y luego también me gustaría mencionar lo importante que está siendo este proyecto, porque el proyecto continúa, con la idea de que cuando, digamos, alguien construye su propia infraestructura, ahí hay algo más, ¿no? Por supuesto está toda la cuestión relacionada con el cuidado de la infraestructura, pero también la comunidad que se construye a su alrededor. Entonces, por ejemplo, el proyecto no era solo tener ahí las barras y que cada uno fuera a hacer ejercicio, sino también empezaron a habilitar espacios como de taller, de incluir a otra gente, de hacer campeonatos. Entonces, se convierte creo, como en algo más, ¿no? Que un mero servicio. Entonces, al final solo he puesto un ejemplo. Hay muchos más de ciencia ciudadana, yo que sé, de medir la calidad del aire o del agua, o de visualización de datos de las migraciones, proyectos de ciencia ciudadana preciosos sobre la calidad del suelo, de la tierra, ¿no? Proyectos sobre el espectro electromagnético, en fin, hay muchos proyectos no sé, aficionados a la astronomía, a los ornitólogos aficionados, en fin, mirmecólogos para construcción de hormigas, al final estoy diciendo más, perdona. Pero bueno, volviendo al proyecto de las barras, porque creo que ilustra un poco también como el carácter, creo, generativo, ¿no? de los laboratorios ciudadanos como un modelo de institución que promueve como la creación como de herramientas comunes o de nuevos bienes comunes, ¿no? Como el caso de las barras, ¿no? Entonces, de alguna manera,
cada proyecto en sí mismo es un poco como un laboratorio ciudadano que habilita también formas de experimentación. Y yo, no sé, lo conectaría un poco también con las prácticas del software libre, ¿no? Con las licencias libres que hablan, como que generan un modo de hacer, ¿no? De construir mundo, que creo que es muy interesante y, por cierto, yo diría como muy cercano a las formas de producción científica que siempre se han dado, ¿no? En momentos en los que pues, los sistemas de cierre del conocimiento no estaban tan expandidos. Ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Marcos, por tu interesante participación. Podría repetir las palabras que he dicho para nuestro anterior ponente, para Jara. Yo creo que Marcos nos ha ilustrado con una diversidad de temas lo más sugerente e interesante, empezando por la crisis de la colaboración, cómo las instituciones no siempre facilitan esa cooperación, sino que incluso la dificultan, y dificultando asimismo la autoorganización de las personas, y cómo nos alejan estas instituciones, a veces no, más que acercarnos, nos alejan del problema y nos plantean ya soluciones que podemos decir incluso que son ya precocinadas, ¿no? Lo que hace que tampoco tengamos mucho lugar para la participación y la organización. Nos ha ilustrado sobre los laboratorios ciudadanos, que a mí me parece un tema apasionante y un ejemplo muy claro de cómo poder canalizar toda esa participación, toda esa cooperación. Y yo me quedaré con algunos puntos concretos de los que han mencionado, entre otros, cómo los laboratorios ciudadanos pueden servir de ejemplo para otras instituciones que quieran desarrollar proyectos colaborativos, o sea, el concepto de laboratorios ciudadanos como algo replicable, ¿no? Y una cosa que me ha gustado mucho, y creo que me ha gustado y además creo que es muy importante, que es el papel de la mediación, has dicho, para crear un entorno hospitalario, ¿no? Si he entendido bien, ese entorno que puede ayudar mucho a quienes, por ejemplo, a quienes tienen la intención de cooperar, de colaborar, pero a lo mejor no tienen la experiencia para participar en un proyecto colaborativo y mucho menos para plantearlo, para iniciarlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que los ejemplos que nos ha puesto Marcos sobre ese papel de la mediación como creadora de ese entorno hospitalario. Y bueno, yo no quiero emplear más tiempo, simplemente me gustaría, pues, aunque ya nos hemos pasado del tiempo, pero espero que los organizadores nos permitan dedicar unos minutos más para el diálogo, y en ese sentido, pues no sé si alguno de los alumnas y de los alumnos del público quiere hacer algún comentario. Podéis hacerlo bien activando el micrófono, solo el micrófono, o bien a través del chat. O si no, bueno, pues yo la verdad es que tengo muchísimos temas sobre los que me gustaría que debatiéramos, pero me gustaría en principio daros la palabra a vosotros. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, plantear algún tema, tanto a Jara como a Marcos. Bueno, pues voy a comenzar yo, si os parece. O Jara y Marcos, si queréis profundizar sobre alguno de los temas que habéis hablado, podéis también tomar la palabra directamente. Yo quería empezar, tengo, como digo, múltiples dudas y comentarios y preguntas que hacer, pero por ejemplo para Jara hay una cosa que me ha... Claro, yo he de confesar que soy lego en muchos de los temas que habéis tratado, por no decir en todos, ¿no? Por eso quizá tenga tantas dudas y tantos comentarios. Nos hablaba Jara de la investigación, acción desobediente, de la mediación, de la innovación social, y yo es un concepto que no conocía, pero que me resulta muy sugerente, y me surge una duda, que es la siguiente. ¿Cómo encaja, Jara, esta investigación, acción desobediente con la colaboración? ¿Surge como respuesta a la falta de colaboración, a la falta de oportunidades para la colaboración frente a lo que podrían ser actitudes autoritarias y por tanto anticolaborativas? Porque entiendo que la colaboración o la cooperación, al menos como yo la entiendo, es algo voluntario.
¿Cómo encaja esta investigación desobediente? Eh, buena pregunta. No, me parece súper interesante porque apenas he podido hablar de la desobediencia, ¿no? O sea, no me he podido detener antes en la presentación y creo que tiene mucho que ver con esto en lo que sí se ha extendido Marcos un poquito más, que es la autoorganización, ¿no? O sea, la desobediencia tiene que ver con dotarnos de estructuras situadas y autónomas y autoorganizadas para el desarrollo de según qué prácticas, ¿no? O para la puesta en circulación de según qué ideas o qué conocimientos o qué tácticas a veces incluso, ¿no? Entonces, claro, esa desobediencia no es individual, no es una toma individual como de un camino alternativo, al revés, tiene mucho que ver con encontrar en común, en un común situado, no es un común universal. De hecho, se trata de una desobediencia al universal totalitario, si queréis, como esa especie de universal como totalizante, mejor dicho, y en ese sentido tiene mucho que ver con las genealogías pues, libertarias, del apoyo y la ayuda mutua, ¿no? Es esa forma de desobediencia, ¿no? De desobedecer en zonas igual que necesitan ser construidas para la ocasión. Por eso tiene mucho que ver con esto que decía Marcos de la autoorganización, ¿no? No es una desobediencia como individualista, ¿no? Sino colectiva. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, muchas gracias, Jara. Bueno, sigue estando abierta la oportunidad para cualquiera de vosotros o de vosotras que queráis participar. Ya os digo, a través del chat o a través de vuestros micrófonos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. Bueno, parece que no. Bueno, yo quería también ahora dar la oportunidad a Marcos. Ya digo que el tema de los laboratorios ciudadanos, que yo conocía muy por encima y que me parece apasionante. Y me gustaría, Marcos, plantearte, yo según te estaba oyendo hablar, no sé si hay alguna forma de conexión, ahora te planteo, o si no la hay, si se podría plantear. Claro, cuando se oye hablar de los laboratorios ciudadanos, insisto en este concepto que decías como algo replicable de autoorganización, estamos viviendo y hemos vivido muy recientemente procesos en los que la población se ha tenido que autoorganizar. Estoy pensando en el caso de la pandemia, estoy pensando en el caso del huracán de Filomena, en el que hubo procesos de autoorganización. Estoy pensando en lo que estamos viviendo estos días en la isla de La Palma con motivo de la erupción volcánica, donde es verdad que hay una coordinación institucional de distintas instituciones, pero hay una gran parte de autoorganización ciudadana. Pero por otra parte, yo tengo la sensación de que los laboratorios ciudadanos no es algo conocido por la inmensa mayoría de la población. ¿Cómo se podría encajar todas estas iniciativas que surgen ante estos fenómenos de emergencia que tú también has comentado? ¿Cómo se podría aplicar la experiencia de los laboratorios ciudadanos, si es que se puede, si es que se puede encajar? Sí, bueno, yo tampoco soy un experto, ¿no? en temas de emergencia y eso, pero sí que, bueno, vi un estudio cuando sucedió en Nueva Orleans el huracán Katrina en 2007, creo que fue. Una de las cosas que vieron es que bueno, hubo barrios que consiguieron, zonas, ¿no? de Nueva Orleans, que consiguieron una reconstrucción más rápida. Entonces, pues no sé, los barrios con más recursos conseguían una reconstrucción más rápida. Pero luego también
en barrios similares, en concreto los que habían comparado eran como de clase media baja. Había unos que consiguieron una reconstrucción más rápida que otros, y eran aquellos en los que ya había un tejido vecinal previo. Entonces, esto que comentábamos antes, de que cuando hay un desastre, rápidamente pues hay gente que sale a la calle y bueno, pues vamos a ver cómo hacemos frente al, al desastre, ¿no? A la catástrofe que haya sucedido. eh, Funciona mejor las redes de colaboración si ya hay algunos vínculos previos. Entonces, la idea sería que digamos que los laboratorios ciudadanos pueden ser como una infraestructura como básica para la vida. O sea, que de repente vas andando por tu barrio y ves que ahí hay un solar que podía ser un sitio de juego para los niños o un huerto. Y dices, pero claro, uno solo no, yo solo no lo puedo hacer, esto tiene que ser algo de todos los vecinos. ¿Dónde puedo proponer yo esto para que otros vecinos que yo no, a lo mejor no conozco se puedan sumar para idear algo ahí? Que ya veremos si al final se construye, pero por lo menos necesitamos un espacio donde juntarnos. Entonces, esta idea que parece tan básica, tan tonta, y que en el fondo es la manera en la que las sociedades se han organizado siempre, ¿no? Y los entornos rurales uno lo puede ver, ¿no? Eh, bueno, pues se necesitan esos espacios, ¿no? Esos lugares que faciliten eso. Y claro, esto puede ser cualquiera de las instituciones que hemos heredado, la universidad, las escuelas, las bibliotecas. Y de hecho, justo, bueno, pues el proyecto en el que yo estoy trabajando ahora tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo dar también lugares de experimentación, de colaboración, abiertos a la participación de cualquiera, o sea, de conexión con el entorno. Y, y bueno, si lo pensamos, pues tiene implicaciones, desde luego, en el urbanismo, en la salud, en la cultura, en el aprendizaje, ¿no? En la educación. En fin, tiene como conexiones con implicaciones en muchos ámbitos. Por eso, no sé, a mí me parece que es como una propuesta eh, que tiene, ¿no?, cierto interés para ser explorada. A mí me parece muy interesante porque también es una forma, entiendo, efectivamente, de conectar a colectivos que muchas veces tienen la iniciativa, tienen la fuerza o disponen del tiempo pero no tienen el medio, ¿no?, para conectarse, ¿no? Esos vínculos de los que nos hablabais, tanto Jara como Marco. Sí, perdón, Jesús, voy a decir una cosa, porque me acuerdo una vez un participante en un taller, en un debate posterior que tuvimos, me dice, las personas estamos deseando eh, contribuir, ¿no?, a mejorar, ¿no?, la vida, pero no existen los canales para hacerlo, ¿no? Eh, y ahí también es, ¿no?, la labor de la mediación es también hacer una correcta, antes decía espacio hospitalario, pero también como la labor de invitación, ¿no? O sea, que yo creo que todos cuando nos sentimos bien invitados estamos deseando aplicar nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Por eso hay que diferenciar mucho entre, no sé, modelos y prácticas de participación ciudadana, porque hay algunas que son, o sea, que de repente, pues no sé, uno lo percibe como una tarea, no sé, tediosa, donde no ve qué incidencia va a tener. Entonces, eso es precisamente, yo creo, lo que hay que refinar, ¿no? Y bueno, Marcos, es que a mí me parece, solo quería hacer un apunte, como rescatar a esta conversación que está sucediendo ahora, algo que has, bueno, como que creo que los dos hemos traído de maneras distintas, que es la perspectiva no antropocéntrica, ¿no? O sea, cuando decíamos lo de yo decía humanos y no humanos, y tú decías esta perspectiva no antropocéntrica, y claro, creo que es fundamental en este ejemplo, por ejemplo, que has traído de la persona que va por su barrio paseando y se encuentra el parque, ¿no? O sea, cómo hacer para que la agencia no tenga que recaer o que activarse solo, exclusivamente, desde personas, ¿no? Y por eso rescato esta cosa de la unidad de agencia, ¿no? Porque, bueno, tenemos formas de
de escuchar, ¿no? Como entornos, o sea, por ejemplo, en urbanismo habrá relatos, habrá historias acerca de ese solar, ¿no? Y cuál es su historia, de dónde viene. Es un poco como encontrar los modos de dar cabida, dar acogida, ser hospitalarios con esas voces, ¿no? De entidades no humanas, como puede ser, en este caso, en tu ejemplo, ese solar, ¿no? Me parece que es una forma de no solo prototipar nuevas instituciones, ¿no? Sino de hacerlo prototipando como modos de procesos instituyentes, ¿no? Como distintos, que acojan a entidades que no son solo personas, ¿no? O que no son solo colectivos entendidos como aglutinaciones de personas. Y eso creo que está ahí latiendo en la forma en la que has hablado de los laboratorios. Es un relato distinto, es un poco como un relato a contrapelo, pero es que hay un montón de agentes que están participando ya en la manufactura de esos laboratorios, en esas metodologías, ¿no? Creo que se puede contar ese relato de esa manera también. Y bueno, nada, no es una pregunta, es como más una celebración. Muchas gracias, Jara. Bueno, no sé si seguimos sin que nadie se anime a hacer algún comentario, alguna pregunta. Nos hemos pasado ya ampliamente del tiempo, pero vamos a dar oportunidad a que alguien se anime. Y si no, bueno, pues yo creo que, no sé si Marcos o Jara queréis hacer algún último comentario para cerrar, antes de despedirnos. No, bueno, yo me quedo con, o sea, me encantaría que habláramos de cómo incluir a otros agentes no humanos, ¿no? Eh, sin hacerlo también desde nuestra posición humana, ¿no? Y ahora estoy aquí en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía en San Sebastián, en Tabacalera, y hay una presentación muy bonita de un músico que trabaja con cultivos de bacterias, y en la presentación él dijo que quería dar voz a las bacterias, ¿no? Que no. Y claro, a mí me chirría un poco, ¿no? O sea, aunque sea de manera poética, como que me resulta complicado. Una cosa es como tenerlo en cuenta y otra cosa es también trasladarlo como a nuestra propia lógica también de no sé, de la asamblea, ¿no? Que tengan todos voz, pero no sé, también pensar que a veces como nuestra manera digamos, de incorporar también tiene, digamos, tiene los problemas que queremos evitar, ¿no? Entonces, bueno, no sé. No, solo, o sea, pues, he estado aquí balbuceando algo como que me cuesta mucho ver cómo incorporar realmente a otros agentes no humanos. Pero bueno. Claro, lo que yo quiero decir es que ya están incorporados. O sea, como que precisamente, o sea, que no es ni desprendernos de ese lugar de la humanidad, ¿no? Ni importar mecanismos políticos, si quieres, de participación propios de ese social tan vinculado a lo humano. Por ejemplo, yo que sé, Bruno Latour habla del Parlamento de las Cosas, Paul Preciado habla del Parlamento de los Cuerpos, claro, pero al final ese Parlamento es un dispositivo tan particular, ¿no? Conectado con una forma de política tan específica, que ya están dejando fuera, ¿no? Como ese reparto de agencias distinto, ¿no? Entonces, por eso yo te decía que en realidad se trata más de leer a contrapelo que de incorporar como otros. Se trata de atender a agentes que ya están participando, ¿no? Es como atender no, pero sin obviar como los lugares de participación humanos, evidentemente, ¿no? Solo es como que ya están. Es incorporarlos en el diagrama de los agentes que tienen peso en esos procesos participativos, ¿no? En ese hacer mundo. Bueno, tengo que daros las gracias por este cierre, porque además a mí me parece que es un tema clave, ¿no? Este
de los agentes que efectivamente estoy de acuerdo con Jara y con Marcos, que bueno, ya están incorporados. Lo que hay que ver es cómo interpretamos esa incorporación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bacterias, pero yo creo, y a mí me ha pasado cuando he repasado las notas previas a esta sesión que me habían pasado Marcos y Jara, cuando hablabas de otros agentes no humanos, automáticamente a uno se le va a la mente a las máquinas, ¿no? Parece como que... Y no, dice, hay muchos otros agentes, vosotros lo acabáis de decir, ¿no? La naturaleza en sí misma es un agente del que muchas veces nos separamos, ¿no? Y no la tenemos en cuenta. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema, que vosotros yo creo que habéis cerrado muy bien. Y bueno, pues por mi parte, agradeceros enormemente a Jara y a Marcos vuestra participación, vuestra contribución al diálogo. Agradecer a Francisco y a Maika, a Carmen López a Segundo, nuevamente por su invitación y por la organización de este foro. Y bueno, esperar que tengamos otras oportunidades de tratar más en profundidad muchos de los temas que han salido hoy a colación. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jesús, también por la moderación y el acompañamiento. Fantástico. Gracias. Seguiremos. Bueno, muchísimas gracias.